Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Ya con esto yo creo que tienen el 50% de su examen. Ahora vamos a hablar ya entrando a lo que es patología arterial. Esto es fundamental, esto es muy importante. Primero, porque las complicaciones que vienen después de una oclusión arterial son catastróficas. ¿Ya estamos viendo la presentación? Sí, doctor. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, cuando nosotros vamos a los hospitales vemos estas imágenes. Pacientes jóvenes, pacientes que pues se ha hecho un mal diagnóstico. Pacientes amputados, pacientes deprimidos, incluso en los servicios de psicología o psiquiatría, donde podemos ver este tipo de pacientes. Entonces, este tipo de pacientes que han sido mal diagnosticados generalmente terminan en amputación. Pacientes que inicialmente han sido diagnosticados como celulitis, linfangitis, pues resulta que era una oclusión arterial. Al ser una oclusión arterial, tenemos el tiempo limitado para hacer un tratamiento para poder salvar la extremidad. Existen dos tipos de oclusiones, la oclusión arterial crónica y la oclusión arterial aguda. ¿Cuál es la diferencia? Y es pregunta de examen. Es el tiempo. Una evolución menor a las 2 semanas, estamos hablando de una oclusión arterial crónica. Una evolución, aguda. Una evolución mayor a las 2 semanas, estamos hablando de una oclusión arterial crónica. Entonces, 2 semanas para abajo, aguda. 2 semanas para arriba, crónica. Es importante, si bien ambas se generan en las arterias, pues son dos enfermedades totalmente diferentes, desde su origen hasta su tratamiento. Por ejemplo, si hablamos de oclusión arterial crónica arriba de las 2 semanas, el agente etiológico es generalmente la aterosclerosis, la grasa dentro de las arterias. Si hablamos de una oclusión arterial aguda, generalmente es embolígeno o trombótico, por coágulos. El tratamiento también resulta totalmente diferente. Uno de cada 5 pacientes mayores de 65 años que va al médico puede tener una oclusión arterial. Uno de cada 10 pacientes presenta claudicación. Y miren la cantidad de pacientes que nosotros vemos en la consulta, de estos casi el 3% pueden tener patología arterial. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Básicamente se presenta en pacientes del sexo masculino. Ellos son los más afectados. Arriba de los 65 años es generalmente en la edad que más se presenta esta enfermedad. Uno de los mayores efectos que tiene el cigarro es a nivel del endotelio. Por lo tanto, se presenta más en pacientes con hábitos tabáquicos. La diabetes es otra de las enfermedades que condiciona a la aparición de oclusión arterial. La hipertensión, las dislipidemias y la cardiopatía. De todas estas, ¿cuál es aquella de todos estos factores de riesgo? El factor de riesgo más importante y el que va a causar mayores problemas de oclusión arterial crónica es el tabaco. Pregunta de examen. Porque el tabaco tiene tiene una acción directamente sobre el endotelio y una acción indirecta en la formación de tejido de tejido graso en el lumen arterial. Entonces tiene dos tipos de actividades, a diferencia de las anteriores, una directa y una indirecta. Entonces el tabaco es el mayor factor de riesgo para la oclusión arterial. Existen nuevos factores de riesgo para la oclusión arterial. Por ejemplo, la hiperproteinemia, la hiperhomocisteinemia, la presencia de los receptores BCAM1 y BCAM2, eso lo vamos a entender en unos minutos, la fibrinogenemia, el aumento en las LDL, las ICAM2, en fin. Hay varios factores de riesgo que
son nuevos factores de riesgo que hasta un par de años no los conocíamos. Creíamos que los factores de riesgo eran solamente estos. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que existen nuevos factores de riesgo. Y esto es pregunta de examen. Sobre todo, dentro de los factores de riesgo está la hiperlipoproteinemia, la hiperhomocisteinemia, la fibrinogenemia y los receptores BCAN1. Esos son los que generalmente se presentan. Pregunta de examen. Recordemos un poco para entender la fisiopatología. A diferencia de las venas, las arterias no tienen válvulas. Esa es la gran diferencia. Las arterias no tienen válvulas, las venas sí. Tienen tres componentes: la íntima, la media, que es la muscular, y la adventicia. La íntima es el endotelio. El endotelio tiene alrededor de 54 capacidades que la hacen muy, muy especial. Cuando el endotelio está sanito, pues hay una impermeabilidad natural a las grandes moléculas, tiene un factor antiinflamatorio por sus moléculas antiinflamatorias, evita la adhesión de los leucocitos y las plaquetas, evitando así la trombosis masiva, fomentan la vasodilatación para mejor circulación y son resistentes a la trombosis. En cambio, cuando se lesiona el endotelio, aumenta la permeabilidad, aumentan las citocinas inflamatorias, hay una generación de moléculas de adhesión y moléculas vasodilatadoras disminuyen y disminuyen las moléculas antitrombóticas. Entonces, cuando se lesiona es catastrófico. De ahí que no es bueno generar punciones en el paciente. Lo mismo ocurre con las células del músculo liso. Tiene una función, las células del músculo liso, recuerden que están acá, en la segunda capa. ¿Ya? Están en la segunda capa y estas también tienen funciones de contractilidad normal, mantienen la matriz extracelular. Ahorita vamos a entender qué es la matriz extracelular. La mantienen fuera del endotelio y fuera de la adventicia o por dentro de la adventicia y están situadas en la capa media. Pero cuando hay una lesión de la íntima asociada a la lesión de la túnica media, pues aumentan las citocinas inflamatorias, aumenta la síntesis de la matriz extracelular y genera la migración y proliferación de células musculares. Doctor, disculpa. Entonces, esta es la imagen que tienen que entender. Disculpa, Toda doctor. lo que es la... Dime. Seguimos en la diapositiva 5 de factores de riesgo. Ahora sí. Era que me digan, pues, compañeros. Estamos... Desde hace rato. Entonces, sí, doctor, le estamos hablando. ¿Qué quieren? No, le mencioné desde hace rato, doctor, se colgó y no me escuchó, doctor. Ya. Entonces nos hemos quedado aquí. Esto es lo que tienen que entender. La evolución de la placa aterosclerótica. Esto si hablamos de la oclusión arterial crónica. Todo empieza acá. Este es el segmento sano. Entonces, el paciente es gran ingeridor de bebidas alcohólicas, fuma, bebe. Entonces hay un mayor concentrado de colesterol, las LDL sobre todo. Las LDL son las que van a condicionar a la aparición de una placa ateromatosa. Como hay gran concentración de LDL, estas van a ir a manera de sedimento sobre el endotelio, lesionando, provocando reacción inflamatoria a este nivel. Esto va a generar un proceso inflamatorio local en el endotelio vascular. Se va a generar un aumento de las proteínas proinflamatorias, sobre todo la interleucina 1. La interleucina 1 va a generar que las moléculas de LDL sean englobadas a partir de unas moléculas de adhesión que se llaman las ICAM1 o las BCAM1. Estas ICAM1 en algunos casos están... En algunos libros dicen que estas moléculas de adhesión son las ICAM1. En algunos libros dicen que estas moléculas de adhesión son las BCAM1. Entonces, de acuerdo a la literatura, aún no se ha definido. Entonces, viene la molécula de LDL, hay un proceso inflamatorio mediado por las
proteínas proinflamatorias encabezadas por la interleucina 1. Ahí está la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la endotelina 1, la protrombina, sí, son varias moléculas, pero la interleucina 1 es la que va a generar esto. Se van a aparecer estas moléculas de adhesión, que ya les digo, en algunos libros son las BCAM1, en algunos la ICA1, en otros libros la MCP1. Entonces, las LDL se van a adherir a estas y van a introducirse en el espacio subendotelial. Ya en el espacio subendotelial se van a generar la aparición de monocitos que van a ir englobando y adhiriéndose a este espacio. Ya en este espacio, pues los monocitos englobados van a empezar a tornar un proceso inflamatorio mediados también por los receptores. Esta es la lámina interna. Como hay un proceso inflamatorio local, la lámina interna que separa el endotelio de la túnica media se va poco a poco a fragmentar, a fracturar. Eso hace que las células musculares van a migrar hacia el espacio subendotelial, generando además mayor proceso inflamatorio local. Más endotelina 1, más trombina, más factor de necrosis tumoral alfa, y a todo este conglomerado de monocitos englobados, LDL, células musculares lisas, muertas, se va a llamar placa ateromatosa. Con el tiempo se va a solidificar y se va a llamar placa ateromatosa, que es un conglomerado de células espumosas. Las células espumosas son el conglomerado de glóbulos, de células musculares lisas, monocitos y presencia de LDL oxidasa. Entonces, todo este conglomerado va a ser lo que nosotros vamos a conocer la placa ateromatosa. La placa ateromatosa intravascular es muy similar a la cáscara del huevo. Es así de dura, por eso todo paciente que tiene placa ateromatosa es muy difícil operarlo. Se abre, pero en el momento de cesar, ustedes intenten suturar una cáscara de huevo, es difícil, porque cuando introduces la aguja, o se dobla la aguja, o se rompe la cáscara del huevo. Es igualito la placa ateromatosa dentro de la pared vascular. Es muy difícil de cesar. De ahí que los pacientes con oclusión arterial crónica con placa ateromatosa preferimos hacer el bypass que una cirugía directa. ¿Ya? A ver. Ahí vemos un corte transversal de una placa ateromatosa. Vean el lumen real versus la placa ateromatosa que se forma dentro de la arteria. Entonces esta placa, así como la ven, es dura, durísima, es petra. Es como la cáscara del huevo. El diagnóstico está en función al tipo de oclusión que ustedes tengan. Si hablamos de oclusión arterial crónica o si hablamos de oclusión arterial aguda. Estos dos se conglomeran en la historia clínica cuando ha iniciado el dolor. Si el dolor ha iniciado hace más de 2 semanas, estamos hablando de oclusión arterial crónica. Si ha iniciado hace 3-4 horas, estamos hablando de oclusión arterial aguda. ¿Dónde ha iniciado el dolor? Es importante el dónde, porque, por ejemplo, si el dolor ha iniciado en mi pie y ahora me duele la pierna, la oclusión probablemente va a ser en la arteria poplitea o en la arteria femoral distal. Los factores de riesgo: usted fuma, usted bebe, usted consume mucha grasa. Los antecedentes cardiológicos: si el paciente tiene una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca, una cardiomegalia, puede condicionar a la aparición de trombos. Y estos trombos pueden generar émbolos y obviamente una oclusión arterial aguda. Si ha habido tratamientos previos y obviamente la semiología, que enseguida vamos a ver cómo se llega al diagnóstico. Entonces, todo está basado en la historia clínica. Si estamos sospechando una oclusión arterial aguda, las 6 P's son fundamentales para el diagnóstico y es pregunta de examen. Las 6 P's básicamente están mediadas por 3 signos y síntomas que tienen pacientes: el dolor en la extremidad, la palidez, la parestesia o parálisis, la paresia, la ausencia de pulsos y la poiquilotermia. A diferencia de lo que muchos piensan, en la oclusión arterial no hay frialdad.
hay poiquilotermia. La poiquilotermia es un proceso de adaptación, si prefiere, que tienen algunos animales en la naturaleza. Por ejemplo, algunos animales de sangre fría. Por ejemplo, está el lagarto. Ustedes han visto el cocodrilo, ¿no? Que saliendo del charco está ahí como estatua, exponiéndose al sol. Esto debido a que está realizando un estado de poiquilotermia. Entonces, la poiquilotermia es la adaptación de la temperatura al medio ambiente. Entonces, no quiere decir que el pie esté frío, sino tiene poiquilotermia. Si el ambiente está caliente, el piecito va a estar un poco caliente. Si el ambiente está frío, el piecito va a estar frío. Entonces, mucho ojo con el concepto de poiquilotermia, que también voy a preguntar en el examen. Entonces, ¿qué es la poiquilotermia dentro de las 6 P's? Y obviamente las 6 P's también. Habíamos dicho la localización, ¿no? Cuando se trata de oclusión arterial crónica, existen además algunos datos clínicos que me van a ayudar. Por ejemplo, si tengo una oclusión arterial de la arteria femoral, va a haber ausencia, como es de larga data, ausencia de vello regional. ¿Ya? En mi pie izquierdo, donde está sano, voy a tener mis pelitos normales, pero en el lado derecho va a haber ausencia del vello regional. En el pie normal voy a tener unas uñas normales. En el derecho, que está ocluido, crónico, voy a tener un crecimiento vago, un crecimiento con unas uñas amarillas, unas uñas quebradizas, unas uñas frágiles. La piel es seca, una piel escamosa, atrófica, hay palidez cutánea, es más blanca que la otra pierna, y pues puede o no haber ausencia de pulsos. Cuando es compensado y es crónico, generalmente los pulsos son filiformes, poquito se siente. En cambio, en el contralateral es un pulso normal. Aquí tenemos las diferencias en cuanto a la oclusión arterial aguda y crónica. En cuanto a la amnesis, el origen es embolígena, puede venir del corazón o tras un golpe. En cambio, en la crónica es por placas ateromatosas. En la crónica, generalmente es una oclusión completa. Y generalmente, como es de larga data, hay un proceso de adaptación, por lo tanto, el cuerpo ha generado colaterales. En cambio, en la aguda no hay colaterales, y eso se la ve claramente en los estudios de angiotomografía. Está la arteria principal tapada y nada más, de ahí el dolor. En la aguda, el dolor es de presentación brusca. Hace unos minutos estaba normal y ahora me duele intensamente. El dolor es entre 7 a 8 sobre 10. En cambio, en la crónica, pues el dolor es paulatino, progresivo, de días, y no me duele tanto como en la aguda. Ambas tienen mayor predilección por las enfermedades en las extremidades inferiores. La claudicación, ¿qué es la claudicación? Es la presencia de dolor posterior a la ambulación. Entonces, cuando yo camino, pues, generalmente no me duele en la parte aguda, pero en la crónica sí. Yo camino 2, 3 cuadras y pues me está doliendo. En cambio, en la aguda, el dolor es inmediato, evita que yo camine. La palpación, los pulsos generalmente no hay, y en la crónica puede o no puede haber los pulsos. En el pulso contralateral está presente, en cambio, en la crónica, como es una enfermedad de todo el sistema cardiovascular, entonces ambos generalmente comparten la ausencia o una disminución del pulso. Y pues en los estudios complementarios, la ecografía es bien importante porque tiene un stop, un corte drástico, un corte rígido. En cambio, en la oclusión arterial crónica, sí hay oclusión arterial, pero así de segmentos progresivos. Está un poco grueso la placa ateromatosa, más allá delgadito, más allá grueso, es totalmente irregular. El tratamiento es diferente. En la aguda tenemos que sí o sí operar al paciente, hay que hacer trombectomía. En la crónica todavía nos da tiempo a hacer tratamiento médico con vasodilatadores periféricos, AINES. Entonces, cuando ya hay una oclusión total, ya no hacemos la trombectomía, hacemos un bypass o trombólisis. ¿Ya?
es muy importante dentro de los diagnósticos diferenciales. Está el shock séptico, la flegmasia, la neuropatía, la disección arterial, el quiste adventicial, que sí se presenta, pero que es importante. ¿Dónde tactamos nosotros los pulsos? Generalmente si vamos de arriba hacia abajo, en la temporal, acá, en la preauricular, en la subclavia, en la axilar, en la humeral, en la radial, en la cubital, en la ilíaca, en la femoral, en la poplitea, en las tibiales, en las peroneas y en las peries. Esos son los segmentos donde podemos hacer el tacto. Acá no está la preauricular ni está la ilíaca. Entonces va a ser pregunta de examen. Tacto en la preauricular y en la ilíaca. Está por arriba de las femorales. No son esos los lugares donde podemos hacer el tacto para la evaluación de un paciente. Cuando un paciente llega y estamos sospechando de una oclusión arterial, una de las maniobras más importantes y que sí o sí va a entrar en el examen es el índice tobillo-brazo. Básicamente el índice tobillo-brazo te da una funcionalidad porcentual de la extremidad afectada y se toman las presiones sistólicas que mayor tenga el paciente. Por ejemplo, el paciente tiene una oclusión del miembro inferior derecho, de este. Entonces yo tomo la presión del brazo derecho y la presión del brazo izquierdo. Solamente la presión sistólica es la que me interesa. Entonces, el brazo derecho tiene 150 milímetros de mercurio y en el brazo izquierdo tiene 160 milímetros de mercurio. Entonces yo tomaré la presión sistólica mayor, 160. Y le voy a evaluar el pie derecho. Entonces, la presión sistólica del pie derecho es de 80 milímetros de mercurio. Entonces yo hago, como es índice tobillo-brazo, hago la división de 80 milímetros de mercurio sobre 160 milímetros de mercurio. Entonces, acá está el resultado, 80 dividido entre 160 me va a dar 0,50. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente tiene 50% de funcionalidad del brazo o de la extremidad, ¿ya? Si el índice tobillo-brazo me da 0,80, el paciente tiene 80% de funcionalidad. Si el índice tobillo-brazo me da 40, tiene 40% de funcionalidad. ¿Eso qué quiere decir? 40% está funcionando bien y 60% está funcionando mal. Si el índice tobillo-brazo me da 0,9 o 0,90, me dice que el 90% está funcionando bien y el 10% está ocluido. Entonces, el índice tobillo-brazo se toma generalmente o de la pedia o de la tibial posterior en las extremidades inferiores. El rango normal es entre 0,9 a 1,3. Pregunta de examen. 0,9 a 1,3. 0,9. El índice tobillo-brazo en el único paciente donde no se lo puede realizar es en pacientes diabéticos. Pregunta de examen. ¿En qué pacientes no es factible realizar el índice tobillo-brazo? En los pacientes con diabetes. Esto debido a que la arteria del paciente diabético, como ya habíamos dicho, es calcificada. Entonces, en este caso nos es un poco difícil realizar. Y obviamente los resultados son pues totalmente errados. Así se hace el índice tobillo-brazo con la presión sistólica. Es el tensiómetro que normalmente utilizamos. ¿Ya? Existe una derivación del índice tobillo-brazo, es el índice dedo-brazo. Generalmente utilizamos esto para oclusiones de las arterias interdigitales. No lo realizamos mucho debido a que no tenemos este manguito, que es bastante delgadito, de 2 a 3 centímetros, pero igual, es la misma funcionalidad. Se divide también la presión sistólica del dedo sobre la presión sistólica del brazo. En algunos casos hacemos lo que se llama la pletismografía de impedancia. Hacemos comparativamente, utilizamos varios manguitos en ambas extremidades a una distancia de 10 centímetros. Por ejemplo, si yo tengo un registro de la presión sistólica en el lado derecho de 10
en este 150 y en el lado izquierdo de 150, pues este segmento está bien. Pero si yo tengo un gradiente de diferenciación de mayor a los 20 milímetros de mercurio, por ejemplo, en la arteria femoral distal tengo de 110 milímetros de mercurio y en la arteria distal del lado izquierdo tengo 146, hay una diferenciación mayor de 20 milímetros de mercurio. Por lo tanto, me dirá que en el lado izquierdo tengo un proceso oclusivo crónico. Para eso me sirve la platismografía de impedancia. El test de la caminata, le digo a mi paciente que camine entre 10 a 35 minutos. Cuando el paciente tiene un proceso oclusivo, va a empezar a claudicar, le va a empezar a doler. En ese caso, yo indico, el paciente tiene un proceso oclusivo arterial y ahí lo clasificaré. El gol estándar para el diagnóstico es la ecografía Doppler arterial. La ecografía Doppler arterial color. Entonces, acá me da el tipo de color. Rojo generalmente es en arterial y azul generalmente es en venoso, aunque no es una norma, no es una regla. La angioresonancia magnética es otro de los estudios que me pide este tipo de enfermedad, debido a que la angioresonancia pues me puede ayudar a tener una idea de lo que yo voy a hacer con el paciente. Si tiene muchas colaterales, si tiene asociada otra enfermedad, entonces me da la idea, la pauta para el procedimiento quirúrgico que vayamos a realizar. Otro de los estudios es la angiografía. Vean ustedes, acá hay una oclusión total por un trombo, porque no tiene colaterales, en la primera angiografía. Después de la revascularización, vean cómo el flujo arterial ha retornado totalmente. Entonces, la angiografía es un proceso ideal durante el transoperatorio, porque en ese momento yo puedo instilar un contraste directamente sobre la arteria afectada y pues me va a dar el diagnóstico. La angiotomografía, creo que es el segundo estudio que más solicitamos después de la ecografía, pues también me da pautas del proceso quirúrgico que podría plantear. Vean acá, antes del procedimiento quirúrgico, había una imagen asrosariada, se llama esta, cuando hay imágenes oclusivas crónicas, y pues hay un corte drástico de la circulación con un proceso de revascularización distal. Después del procedimiento, vean cómo ha mejorado el flujo arterial. La clasificación que utilizamos los subespecialistas es la clasificación de TASC-2. Es bastante compleja, solamente les traigo para que ustedes puedan ver cómo es que clasificamos a un paciente, y esto nos ayuda para la toma de decisión quirúrgica. No es necesario que la conozcan, pero sí es necesario que sepan que hay una clasificación arriba de las que normalmente utilizamos. Por ejemplo, la clasificación la dividimos en una anatómica, fisiológica, funcional y patológica. Y anatómica desde el punto de vista oclusivo, ¿de dónde se ha ocluido? Puede ser aortoilíaca, femoral o poplitea. La lesión tipo 1, lesión tipo 2, por ejemplo, les hago un ejemplo. La lesión aórtica, aortoilíaco tipo 2, podemos tener una estenosis o una oclusión a nivel del segmento infrarrenal. Podemos tener una lesión tipo B, tipo 4, cuando la oclusión es a nivel de la ilíaca común. Una lesión o una oclusión aortoilíaca tipo B, tipo C, cuando la oclusión es de ilíaca externa, que no involucra a la ilíaca interna ni a la femoral. Entonces es bastante compleja. Por ejemplo, una oclusión aortoilíaca, lesión tipo C, tipo 2, izquierda, donde hay una estenosis bilateral de las ilíacas externas a 3 a 10 centímetros de longitud, que no se extiende hasta las femorales. Entonces es bastante compleja la lesión tipo D. Lo que quiero que ustedes memoricen, y es pregunta de examen, es la clasificación de Fontaine y la clasificación de Rutherford. Estas dos clasificaciones pues te ayudan a clasificar y a tomar una decisión clínica en el paciente. Si yo puedo hacerle el tratamiento médico o puedo hacerle el tratamiento directamente, la transferencia a un hospital de tercer nivel. La clasificación de Fontaine la divide en cuatro estadios. El estadio 1, donde el paciente está totalmente asintomático.
pero tiene oclusión arterial crónica. El estadio 2 se divide en estadio 2A y estadio 2B. Estadio 2A cuando hay una claudicación mayor a los 150 metros. Y el estadio 2B cuando hay una claudicación menor a los 150 metros. Esto quiere decir que yo le hago caminar 150 metros y empieza a doler. ¿Ya? A eso se refiere la claudicación. El estadio 3 cuando hay un dolor isquémico en reposo. No es necesario que el paciente camine, ya está en su cama, le está doliendo. Y el estadio 4 ya hay la presencia de lesiones o gangrena seca en el paciente. En cambio, la clasificación de Rutherford la cataloga en grados o en categorías. El grado 0, cuando el paciente está sintomático. El grado 1, cuando hay una claudicación leve. El grado 2, cuando hay una claudicación moderada. El grado 3, cuando hay una claudicación grave. El grado 4, cuando hay un dolor isquémico en reposo. El grado 5, cuando hay una pérdida de tejido menor a 1 centímetro. Y grado 6, cuando hay una gran pérdida de tejido mayor a los 3 centímetros que compromete tejido muscular, incluso tejido óseo. Esto es importante, más estas dos son las clasificaciones que les pedimos a los estudiantes y a los internos que se memoricen y a los residentes de la especialidad, obviamente, la clasificación de TASC 2. Esta sí o sí entra en examen y sí o sí tienen que saber. Había dicho que en los pacientes diabéticos es un poquito especial. En ellos tenemos la clasificación de Graziani. La clasificación de... No podemos utilizar en ellos la de TASC, no podemos utilizar la de Rutherford o la de Fontaine, debido a que sus arterias son diferentes a las de un paciente normal. En este tipo de casos utilizamos la clasificación de Graziani, pregunta de examen. Esta de Graziani es específicamente para los pacientes con diabetes y oclusión arterial. No vamos a entrar en detalle de cómo es la clasificación, pero les voy a dejar porque es bastante compleja. La clasifica en 7 clases, desde la oclusión arterial aislada hasta múltiples oclusiones femoropopliteas y distales. Existe una clasificación para ver la gravedad de la isquemia, para ver si se puede o no se puede salvar. Esa es la clasificación de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular. Básicamente esta clasificación me sirve para ver si el piecito es viable o no es viable. Entonces, grado 1 es viable, el paciente puede ser intervenido sin ningún tipo de complicación. Grado 2A es una extremidad amenazada, sin embargo no requiere intervención inmediata para salvar la extremidad. Se puede esperar unos días o se puede esperar el tiempo para los estudios complementarios. El grado 2B es una amenaza inminente, el paciente sí o sí tiene que ser operado en ese momento, se considera una emergencia, en cambio la 2A se considera una urgencia. Y el grado 3 es irreversible, directamente la amputación. Pregunta de examen, la clasificación americana de la Sociedad de Cirugía Americana. El tratamiento se divide en dos: el tratamiento clínico o conservador, el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento clínico básicamente consiste en modificar aquellos factores que hubiesen generado la oclusión arterial, que deje de fumar, un control adecuado de la diabetes, un control adecuado de la hipertensión arterial y un control adecuado de las dislipidemias o la hiperlipidemia que tenga el paciente, apunta la atorvastatina y todo lo que genera este tipo de enfermedad. Dentro del tratamiento clínico están los ejercicios, pedirle al paciente que camine no grandes distancias, pero que camine entre 30 a 45 minutos al día, y mejor si lo hace sobre una caminadora. Dentro de los medicamentos, el ejercicio que se puede pedir al paciente es la caminata supervisada entre 30 a 40 minutos. Existen algunos ejercicios, estos son los ejercicios de Berger-Allen, pregunta de examen. Los ejercicios de Berger-Allen básicamente te sirven para mejorar el proceso circulatorio. Se lo hace en 4 etapas. En la fase de elevación, cuando el paciente tiene que elevar sus piecitos, pedirles que hagan movimientos de rotación, dorsiflexión y lateralidad. En la fase de descenso, cuando está echado, pedirle que haga los mismos ejercicios. En la fase de reposo,
pedir al paciente sentado que haga los mismos ejercicios, dorsiflexión, lateralización, y pues esto tiene que repetir 40 a 60 minutos, 2 a 4 veces al día. Más de eso no pueden hacer los viejitos. Entonces esto generalmente se les enseña en el servicio de fisioterapia, pero como médicos asistenciales que vamos a hacer al egresar, podemos pedirle que haga los ejercicios de Berger-Allen para oclusión arterial. Pregunta de examen. El tratamiento farmacológico, el único medicamento autorizado por la FDA para esta enfermedad es el cilostazol. Básicamente, pregunta de examen. El cilostazol es un vasodilatador periférico. Este vasodilatador periférico lo que hace es generar nuevos vasos, nuevos capilares, los dilata mejorando la circulación. Otro de los medicamentos que utilizamos es la pentoxifilina, que no es un vasodilatador, es un hemorreolítico. Básicamente altera la estructura funcional del glóbulo rojo y hace que el glóbulo rojo se deforme su característica bicóncava, y llegando a lugares donde normalmente no llegaría, sin perder las moléculas de oxígeno que lleva normalmente un glóbulo rojo. Podemos utilizar algunos anticoagulantes a dosis que ya hemos utilizado. Esto, el proceso previo a un procedimiento quirúrgico. Generalmente se utiliza en oclusión arterial aguda. La dosis, una dosis inicial de 80 unidades internacionales en bolo, seguida de una dosis de mantenimiento de 18 unidades internacionales por kilo peso por hora, que ya lo hemos aprendido en trombosis venosa. Otros medicamentos que podemos utilizar como anticoagulantes es la enoxaparina a 1 gramo por kilogramo de peso, la warfarina a 5 miligramos por kilogramo, 5 miligramos dosis día. El Zivaroxaban viene de 10, de 15 y de 20 miligramos, se puede tomar una sola toma al día. El Apixaban, que viene de 5 miligramos, una dosis día. El Detrixaban, que viene de 20 miligramos día. El ácido acetil salicílico, la famosa aspirineta con su componente antiagregante de 75 a 100 miligramos día. Y el clopidogrel, que lo podemos utilizar un comprimido día. Esos son los medicamentos que podemos asociar para esta enfermedad. La terapia antitrombolítica. Es importante acá mencionar que tenemos dos tipos de trombolíticos, la uroquinasa y la streptoquinasa. Preferimos utilizar la uroquinasa porque genera menor reacción anafiláctica en los pacientes. Es derivada del ácido úrico, se administra dentro de las primeras 4 horas al paciente. La dosis es 4.000 unidades internacionales por minuto endovenoso, seguidas de 2.000 unidades internacionales hasta 48 horas. El riesgo de este tipo de tratamiento es la hemorragia masiva, el accidente cerebrovascular hemorrágico. El tratamiento para la oclusión arterial aguda es la trombectomía arterial. Pregunta de examen. El tratamiento para la oclusión arterial es la trombectomía arterial. ¿Cómo se lo realiza? Básicamente hacemos un corte agudo. Básicamente hacemos un corte en la región inguinal, un corte arciforme, localizamos la arteria, hacemos un corte en la arteria, hacemos una arteriotomía, introducimos un aparato que se llama catéter Fogarty. Con el catéter Fogarty retraemos, aspiramos, traccionamos todo lo que son los coágulos que hubiesen estado ocluyendo el flujo arterial. Ahí están los coágulos, vean, salen en toda su extensión. Y después suturamos la arteria, hacemos arteriorrafia. Utilizamos un hilo especial que se llama prolene. Pregunta de examen. Hilo que se utiliza para zafia arterial se llama prolene. ¿Cuál es el hilo que utilizamos? Es el prolene. Pregunta de examen. Estos son videos que no creo que vean. En algunos casos, cuando se trata de oclusión arterial, podemos utilizar los stents autoexpansibles. Localizamos básicamente el lugar donde hay placa ateromatosa, logramos rebasar con un alambre guía y a partir del alambre guía liberamos una malla metálica
autoexpansible y pues logramos permeabilizar el segmento que esté ocluido. Esto se llama cirugía endovascular de mínima invasión. En algunos casos, cuando no se puede hacer la plastía o no se puede colocar un stent autoexpansible, hacemos el bypass. Hacemos a este nivel, la arteria poplite está ocluida. Entonces utilizamos una prótesis vascular que es como un tubito plástico maleable. Conectamos el segmento distal sano con el segmento proximal sano. Y esto lo colocamos por debajo de la piel, básicamente en el tejido celular subcutáneo. A este procedimiento se llama puente o bypass. En algunos casos, cuando está totalmente ocluida los segmentos de, por ejemplo, la aorta distal, las ilíacas, no podemos hacer un bypass a este nivel porque no tenemos dónde. En ese caso, hacemos la derivación extraanatómica. Localizamos la arteria subclavia, conectamos una prótesis vascular directamente hacia la femoral derecha y a la femoral izquierda. A este proceso se llama derivación o bypass extraanatómico. Este es el primer caso. Hacemos una derivación de la arteria subclavia. Vean cómo queda la prótesis hasta los segmentos femorales. Una de las complicaciones que se presenta después de la devascularización es el síndrome de Haymovich. H-A-I-M-O-V-I-C-C-I. Haymovich. O se llama, perdón, uno es el síndrome de Haymovich, también llamado síndrome de devascularización, y el otro es el síndrome compartimental. Entonces, esos son los dos síndromes más característicos. Uno es el síndrome compartimental y otro es el síndrome de Haymovich o síndrome de devascularización. Pregunta de examen. Estos dos se pueden presentar después de haber retirado el trombo. Se caracteriza por dolor en la extremidad, parestesias, tensión, palidez, parálisis y ausencia de pulsos. Entonces, como ha estado el músculo mucho tiempo sin sangre, en el síndrome compartimental, entonces cuando yo libero el flujo de sangre, la sangre viene en grandes cantidades y el músculo empieza a hincharse. Se hincha tanto que nuevamente aprieta esta arteria que ya no tiene trombos, generando oclusión arterial por compresión de los músculos. A esto se llama síndrome compartimental y el tratamiento básicamente consiste en hacer cortes y exposición de los compartimentos musculares. Hacemos cortes grandes y no los suturamos, los dejamos así abiertos. Dejamos que el músculo se hinche. Ya cuando haya ocurrido el proceso de adaptación y se deshinche el músculo, recién cesamos y generalmente queda así. Todo esto lo hemos dejado abierto por unos 3-4 semanas. Ha mejorado el flujo, hemos logrado salvar el piecito y cesamos la lesión. Muchos de los pacientes terminan así, con amputaciones cuando no se hace un buen diagnóstico. Pero ustedes ya saben que las 6 P's, ya saben que la ausencia de vellos, ya saben que los deditos frágiles pueden llegar a un buen diagnóstico. Por lo tanto, salvar el piecito que tengamos que salvar. ¿Ya? Bueno, con eso hemos acabado el tema de oclusión arterial. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, me la pueden hacer en este momento. Bueno, doctores, entonces ya la siguiente clase vamos a empezar el siguiente sábado a las 7 de la mañana. A no ser que ocurra algo, yo les envío un link al grupo del Telegram para suspender la clase, pero si no hay nada, entonces normalmente como hoy día empezamos a pasar la clase. Mientras menos aforo haya, yo hago una descripción de cositas que no están en las diapositivas y les sugiero que eviten las escuderías, porque no es justo que ustedes estén desde las 7 de la mañana hasta las 9 escuchando algunos temas que sí son de importancia y que otros se beneficien por ustedes. Entonces sean un poquito más conscientes porque a aquellos a quienes ahora les pueden ayudar, en el futuro les pueden quitar el trabajo. Así nomás es la medicina. Entonces sean más conscientes. Gracias por asistir hoy día. Perdón por haberlos hecho despertar tan temprano. Espero que estos dos temas hayan aprendido algo y pues les ayuden mucho, mucho, mucho en el examen que vamos a dar de aquí a 4 semanas.
Listo. Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos el siguiente sábado con la clase teórica de grandes vasos arteriales. Vamos a entrar a aorta. ¿Listo? Buenos días, que tengan una linda jornada, doctores. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.